Un cordial saludo para los integrantes del seminario Páginas de Freud de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión traigo con ustedes la síntesis realizada esta semana de trabajo en relación al tema del arte, concretamente con el texto El Moisés de Miguel Ángel de Sigmund Freud. En principio, agradecer a las personas que nos hicieron llegar sus aportes en relación al apartado correspondiente a leer esta semana, ya que fueron indispensables para la realización de esta síntesis. Y de igual manera a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, quien dio elementos fundamentales para poder realizar este trabajo. En este apartado correspondiente, Freud nos va a ofrecer un recorrido muy juicioso e inteligente sobre distintas interpretaciones que se han hecho del Moisés de Miguel Ángel. Cabe resaltar esta acción de Freud, pues la de ponerse a indagar para poder hallar algún tipo de entendimiento. Pues conocer indica buscar para poder ir teniendo lugares en donde posar la mirada, pues no se puede vivir en la incertidumbre. Esta acción también muestra que, como mencionaba muy inteligentemente mi compañero Felipe en la síntesis anterior, Freud está lleno de asombro, el cual realmente lo ha invadido de manera absoluta. Por eso necesita hallar palabras que lo hagan comprender, que le permitan posar algo de su incertidumbre, pues las cosas comparecen porque han suscitado algo, han movido algo en nosotros. El asombro ha venido a uno de manera intempestiva. No está en el orden de lo trivial o de lo no perceptible, como la gran mayoría de las cosas que están en el mundo, o como algo más cercano, las otras esculturas que acompañan al Moisés de Miguel Ángel. Solamente precisamente esta escultura del Moisés de Miguel Ángel es la que hace ese asombro tan impresionante en Freud. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño antes de entrar a mirar un poco más en detalle lo que nos ha venido comentando Freud. Y es que surge la pregunta que ha estado de manera transversal en el texto, por lo menos en la primera parte que leíamos, y es ¿por qué a Freud le da tanto asombro? ¿Por qué lo cautiva tanto esta escultura? Al caso, esto no estará atravesado por el hecho de que Moisés es una figura sobremanera importante en el relato histórico, fundamentalmente venido desde el relato bíblico. ¿Al caso le hubiese suscitado tanto asombro si esa escultura hubiese sido de un hombre común y corriente, sin una gran historia como la de Moisés? No sé cómo responder esto. Estos son preguntas que también de una u otra manera me suscitaban el texto o nos suscitaban el texto, pero probablemente encontremos algo de esto en el trasegar de la lectura. O bueno, puede ser uno de los elementos que nos puede hacer pensar este texto que estamos trabajando. Sin embargo, sí creo que el conocer premeditadamente algo de esa figura tan importante, de la de Moisés de Miguel Ángel, ha constituido parte esencial de esa duda que lo embarga, de ese asombro que lo está embargando. Pues es como decir, de una u otra manera, sé quién es este hombre, sé de su historia, incluso puedo hacer supuestos de qué quiere decir esa escultura en relación a la historia que conoce de Moisés, que es lo que precisamente viene a realizar o a desarrollar este apartado de esta semana. Además, pues que la historia de Moisés es una historia universal. Entonces, precisamente esos elementos pueden ayudar a, digamos que a pensar esa relación del asombro con el Moisés y de igual manera otros que vamos a mencionar más adelante. Este Moisés está presente con el paso del tiempo. Es una figura que sigue ahí. No es solo una figura que está en los libros, sino que es más cercano a nosotros. Aunque esté eternamente visto como una piedra, como mencionaría Freud, que solo puede ser interpretada y percibida por los seres humanos que están en el mundo, desde el tiempo histórico en el que se hable, claro está, por los siglos se dirán cosas diferentes o probablemente ya nunca se dirá nada de esta obra. Esa escultura está sujeta a interpretación porque ella misma en sí es silencio. Ahora le pertenece a las personas que tienen la posibilidad de contemplarla. Es una cosa que está en el mundo, no puede ser más. Aún así, acá la encontramos embestida de misterio.
el cual también nos genera el deseo de saber qué lo compone, que se nos diga concretamente qué es, que nos saque de la duda. Ese misterio es el mismo que nos va dejando el artista y que nosotros estamos intentando responder. En principio, mencionar que Freud nos muestra una cosa fundamental, y es que para poder interpretar esa escultura, y uno puede pensar que en general para muchas obras de arte, hay que empezar haciéndolo desde el detalle, no desde la forma de la generalidad, sino desde esa minucia de los elementos que la componen, porque probablemente esos elementos no están puestos ahí de manera azarosa, sino que tienen una razón de ser, que pueden contribuir a dar un significado del por qué genera tanto asombro. Como menciona Freud, de esta escultura se tienen una ingente cantidad de interpretaciones. ¿Cómo se pueden generar estas interpretaciones o cómo se han generado? Pues bueno, acá juega un papel fundamental y es el conocimiento o el detalle que se pueda percibir de la obra. Cada apreciación está construida desde la subjetividad de cada espectador, desde la mirada del mundo que éste tenga, mirada construida por el lenguaje. Pues como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pues según los referentes que se tiene, se pueden decir más cosas sobre la obra. Esto no quiere decir que solo una persona erudita puede hablar de la obra, sino que dependiendo del acercamiento de diferentes campos, ya sea desde lo histórico, lo filosófico, lo psicoanalítico, o desde el mismo mirar gestos que se pueden conocer, porque somos seres humanos y probablemente los hemos sentido o los hemos replicado en algún momento de la vida y socialmente se sabe, por ejemplo, cuál es un gesto enojado o triste, etcétera, porque socialmente se les han dado un significado. Desde esos lugares o desde ahí se puede ir entendiendo la obra y se pueden ciertamente generar apreciaciones tan diversas. Por eso la obra escapa al autor. Desde las cosas que nos hacen, hablamos precisamente de algo. En este caso concreto, desde esa escultura del Museo de Miguel Ángel. Porque no se puede hablar desde lo que nunca hemos referenciado y por eso desde las palabras o desde el lenguaje que manejamos podemos hacer una interpretación de esta obra. Por eso se puede decir que este Moisés, como nos viene a mencionar Freud, en el rostro aparenta mostrar una mezcla de cólera, dolor y desprecio, referenciando principalmente a Tode, que vamos a mirar de manera transversal, que es el referente más importante que viene a trabajar Freud de todos los que viene a leer. Freud se interroga si Miguel Ángel ha querido crear en este Moisés una figura intemporal del talante y del carácter o ha representado al héroe de un momento determinado de su vida, pero un momento significativo de grado sumo. Muchos se van principalmente por esta segunda opción, nos viene a mencionar Freud, por eso muchas de las interpretaciones que nos ofrece Freud están relacionadas con la llegada del momento en el que el Moisés va a desatar la ira contra el pueblo por la adoración al becerro de oro. Lo que sí es seguro es que en definitiva esta obra ha sido plasmada para perdurar en el tiempo. Acá vamos a desarrollar los elementos que Freud menciona muy a grosso modo, no nos vamos a detener en la minucia y el detalle de cada una de las interpretaciones dadas porque, bueno, digamos que muy a grosso modo se van a sustentar o a presentar para poder tener más o menos una idea a grosso modo de los que nos abarcaba. El primer elemento en el que se posa la atención es el pie izquierdo, que pareciera que va a levantarse, donde diversos autores afirman que se puede interpretar como una muestra de que se va a levantar. A esta interpretación es menester agregarle la relación con la mirada y la composición del rostro, donde estas dos cosas juntas parecieran anunciar cómo se viene el hecatombe, la violencia contra el pueblo. Para otros, el becerro no tiene nada que ver. Bueno, en fin, se enuncian una gran cantidad de elementos desde distintas perspectivas que se contrarían o se complementan. El otro elemento que es menester resaltar, ya que casi todos lo recalcan
lo recalcan de manera transversal en muchos de las interpretaciones, es el de las tablas, que para unos es la muestra no de una alteración que va a hacer que Moisés actúe con violencia prontamente, generando como resultado que se caigan y se rompan las tablas, sino que para otros, como por ejemplo Teodor, esa figura de las tablas para Moisés realmente están bien sujetas y las tiene con una forma de tranquilidad, lo que no indicaría esa otra contraposición o esa otra mirada que tenían diferentes autores. De igual manera, Tode no le parece conveniente pensar que ese Miguel Ángel se va a parar de ahí por el hecho de que la gente esté orando al becerro de oro, ya que esa obra, y esto me parece sobremanera importante tenerlo presente, está sujeta a un conjunto que lo acompaña, que intenta reflejar esa noción de vida activa y vida corporativa, y por eso no podría desencajarse dentro de todo ese conglomerado de significados que genera el conjunto. En lo que sí hay un tipo de consenso en relación a toda esta mirada que se hace de los elementos que componen a la Moisés de Miguel Ángel es en mirar la forma del carácter. Esto por medio de mostrar la energía de su voluntad, como nos viene a mencionar Freud citando a Teodor, lo cual se presenta en algunos de los elementos antes mencionados, como que se exterioriza en el giro de la cabeza, en la tensión de los músculos o en la postura de la pierna izquierda. Bueno, entre otros se podrían pensar. Acá hay algo muy interesante, y es que nosotros de una u otra manera podemos mirar que dentro de toda esta interpretación y de toda esta minucia y todas estas miradas que nos ha presentado Freud, esta de Teodor probablemente le interesa más porque de una u otra manera este Moisés es más cercano, porque aunque sea una figura tan importante, era un ser humano y por ende también tuvo sentimientos humanos que lo hicieron cometer ciertas acciones. Recordando a Borges cuando dice que sabe que es mortal y muere con el día. En definitiva, es esa magnífica descripción de Teodor que hace sobre el Moisés de Miguel Ángel, cuando dice que Miguel Ángel en esencia no ha creado una imagen histórica, sino que ha forjado un tipo de carácter de indomable energía, domeñador del mundo que le resiste. Ese Moisés ahí se vendría a presentar como la dicotomía entre la calma aparente y la movilidad interior, que también, reitero, lo hace más humano. Puede generar más entendimiento, pues ante los dioses no se puede decir mucho realmente, ya que ellos no se conoce mucho, pues realmente se conoce muy poco. Pero Moisés, al haber sido un ser humano, es como nosotros, aunque ahora sea una figura de carácter tan imponente y digamos que también imperecedera en el recuerdo. Aquí se vendría a mirar algo que decía muy pertinentemente una de las asistentes o de las compañeras del seminario Páginas de Freud, cuando menciona que el arte es una forma de conocimiento que nos permite comprender. Y, por ejemplo, lo podríamos mirar concretamente desde nuestra condición de seres humanos que compartimos con los otros. Cosas como el dolor, la angustia, la muerte. Particularmente el arte puede ofrecer otra mirada de lo que está en el mundo, de cómo poder ver a esos otros que muchas veces olvidamos que fueron humanos. Creo que esta obra también recuerda ese carácter humano y angustiante que tenía el Moisés de Miguel Ángel. Por último, y esto es muy interesante pensarlo, mencionar que, como dijo muy pertinentemente uno de los comentarios aportados por uno de los integrantes, al detallar esta magnífica escultura, tal como lo haría Freud y muchos otros en un momento, hay que mirar más cosas, y cosas que ciertamente se escapan a esta primera parte de la interpretación, como las manos con venas marcadas, la cabeza de pan, que indudablemente son elementos determinantes en la obra. Bueno, ojalá en algún momento de la lectura estos elementos sean tratados, o si no, pues será menester poder seguir pensándolos desde nosotros mismos para mirar cómo podemos comprender esta obra desde nuestra propia perspectiva.
Bueno, espero la síntesis les sea de ayuda para poder seguir indagando este tema del arte en relación pues digamos que al Moisés de Miguel Ángel, concretamente que es la lectura que estamos trabajando en este momento. Esperamos nos sigan acompañando con sus valiosos comentarios, que esta labor siga persistiendo de manera colectiva para así poder generar una cualificación constante por parte de todos. Les deseamos un muy feliz día y muchísimas gracias por todo.